de eso, por ejemplo, los sistemas hidráulicos, cuando existe cavitación, uno dice, listo, está cavitando, que se rompa, yo tengo plata para los salarios. Pero eso, todo ese fluido está pasando a través de unas tuberías. Las tuberías empiezan a desgastarse. Y cuando eso está, o sea, estamos trabajando en un sistema hidráulico, los sistemas hidráulicos son sistemas cerrados. Si son sistemas cerrados, vamos a tener válvulas. Y cuando pasen por esas válvulas también van a empezar a desgastarse por esos pedazos de material que está soltando, ¿no es cierto? Por ejemplo, los álabes. Y casi siempre esos álabes son aceros inoxidables, porque si no, entonces eso se lo consumiría y se corroerían. ¿Y qué sucede con los aceros inoxidables? Ustedes vieron materiales, ¿cierto? Sí. Son materiales que son muy duros. Que los austeníticos, que un montón de materiales. Pero usualmente son materiales que tienen una dureza muy cerca. ¿Y por qué lo digo? Porque usualmente esos álabes no son mecanizados, son fundidos, ¿no es cierto? Y si son fundidos, esas fundiciones tienen que tener pues algo de cromo o algún otro elemento pues que le ayude pues para eso. Entonces esos materiales empiezan a ser muy duros y empiezan a desgastar los elementos. ¿Y eso por qué se debe? Porque puede ser que el fluido, cuando pasa muy rápido, puede ser por una tubería, ese fluido se evapora. Y cuando se evapora era lo que yo a ustedes les decía. Ustedes jugaron a hacerlo el brazo de ese mecánico en el colegio. Entonces todos le echábamos agua, cometíamos la estupidez de echarle agua. Y cuando uno le echaba agua, las 2 primeras veces que uno movía la jeringa, el brazo se movía. Pero a medida que el fluido iba pasando por la tubería, la fricción empezaba a calentar el fluido. Y lo que hacía era evaporarlo. Y cuando lo empezaba a evaporar, ya no era un fluido incompresible, sino que empezaba a haber burbujas de aire. Y cuando tenía que levantar carga, usted le hacía presión al émbolo y él se comprimía hasta donde estuviera el aire, y una vez se comprimía, ahí se hacía fuerza. Esas burbujas de aire, básicamente lo que sucede también en el sistema hidráulico, y por eso genera una cavitación. Por eso es tan importante las fases. ¿Por qué? Porque si en una caldera, tenemos acá la caldera, y acá tenemos la turbina también tiene álabes. Y si nosotros venimos acá y metemos esto, y esto tiene, por ejemplo, la idea es que tenga solo fase de vapor, pero si tiene fase de líquido y vapor, puede estar haciendo una, entre comillas, cavitación, que es lo que está haciendo que dañe todo ese sistema de álabes. Entonces, por eso, nosotros tenemos que saber en qué fase está saliendo, ¿cierto?, nuestro fluido. ¿Qué pasó en termodinámica? Llegaron y dijeron, bueno, listo, vamos a tener nuestros fluidos, pero los vamos a montar con respecto a un domo. Y en ese domo pues vamos a ver los 3 elementos que nosotros estamos ahí trabajando. Entonces, los 3 elementos que nosotros vamos a estar trabajando es líquido, gas, pero vamos a tener acá adentro una mezcla de líquido más gas. Digo esos 3 por eso, porque acá estoy hablando de una mezcla. Acá en el sólido pues todavía no nos vamos a meter, eso después nos metemos. Pero lo importante es saber que en ese domo es una mezcla de líquido y gas. ¿Esto por qué es importante? Porque existen alguna serie de propiedades. Profe, ¿gas o vapor? ¿Sí? ¿Gas o vapor? A ver, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, gas se conoce en inglés y viene de gaseoso. Y el sistema, o sea, cuando usted habla de un elemento que está gaseoso con respecto al agua, lo está encontrando en fase de vapor. O sea que se está hablando de lo mismo. ¿Sí me entiende? ¿Qué sucede? En las tablas ustedes van a encontrar algo que se llama una línea de saturación. Y según su química, ¿qué era saturar un elemento? Cuando alcanza una temperatura más, digamos, cuando llega el punto donde parte el otro estado, digamos, el líquido llega a un cierto punto que se calienta y pues se vuelve ya, digamos, una mezcla, ¿sí? Pero eso no es la saturación. En química, ¿qué era la saturación? Por ejemplo, cuando decían que el líquido, o sea, que el fluido estaba saturado o que estaba insaturado o sobresaturado. Por ejemplo, cuando echaban sal en agua, ¿qué implicaba que estuviera saturado o insaturado? Demasiado.
Era o sea, la capacidad de ese fluido como de absorber, de absorber esa sal, ¿no es cierto? Para dejarlo todo como una mezcla homogénea. ¿Cómo? Como una homogénea. Para una mezcla homogénea, sí señor. Eso era lo que estaban hablando de la saturación. O sea que cuando yo hablo de una línea de saturación, yo puedo encontrar la homogeneidad de cada una de las fases en las que yo estoy trabajando. Este punto me está dividiendo dos líneas. Esta línea, cuando estamos trabajando ya la línea, esta línea, la que conocemos como líquido saturado. O sea, donde toda esa fase es homogénea, o sea, solo líquido, no existe nada más. Y si esta es la línea de saturación, esto lo va a llamar como vapor saturado. ¿Listo? O sea, la línea de saturación es en aquella donde toda esa mezcla es homogénea. Y acá va a ser, todo esto va a ser líquido hasta este punto donde va a cambiar. Y este punto pues va a ser de vapor saturado. Este punto tiene un nombre muy importante y se llama el punto crítico. Ese punto crítico es aquel que me está haciendo pasar en un instante de líquido a vapor. ¿Sí? Que toda esa mezcla que yo tengo como líquido, imaginémonos una olla, hay un punto donde llega y pasa ese líquido en un solo instante ¡ting! Y se convirtió en vapor. Este es el punto crítico. Casi siempre cuando estamos trabajando, y pues vamos a hacer referencia al agua, ¿no es cierto? Cuando están hablando del agua, ¿no es cierto? Pues vamos a tener una serie de propiedades que son bastante importantes. Por eso, para la próxima clase, los señores que llegaron tarde tienen que traer las tablas termodinámicas. Entonces eso en cualquier libro de termodinámica está. La Bambile, la Senget, en cualquiera. ¿Listo? Cuando estamos trabajando acá en este diagrama, nosotros vamos a tener pues una serie de propiedades. ¿Cuáles van a ser las propiedades que nosotros estamos trabajando? Pues para cualquier fluido. La entalpía, que fue la que pues, vimos, ¿no es cierto? ¿Y por qué estamos viendo en este caso la entalpía? Si ustedes observan los fluidos para cualquier equipo en un sistema abierto, ¿no es cierto? Va a tener pues una diferencia de qué. Entonces vamos a tener entalpía, vamos a tener presiones, vamos a tener volúmenes, ¿no es cierto? Vamos a tener temperaturas. Y para la segunda ley veremos algo que es la entropía, que también la podemos calcular. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa? Esto básicamente, usualmente muchas unidades de estas vienen en unidades específicas. Por ejemplo, la entalpía, cuando yo la hago en H mayúscula, va a tener mi H minúscula. La presión, pues es así, no es que vengan unidades específicas, el volumen específico sí, la temperatura no, la entropía sí. Y a ver qué otro elemento tengo así. No me hizo falta nada. La energía interna. Y listo. Esas son básicamente las propiedades que vamos a tener. Usualmente cuando vamos a trabajar con los fluidos, no va a hacer mucha referencia, por ejemplo, en esta clase del agua, aunque pues más adelante vamos a trabajar con gases ideales, entonces podemos ver cuándo va a ser un gas ideal, por ejemplo, este vapor, cuando está como vapor, como un gas, o el aire, o muchos otros elementos que tenemos las propiedades, ¿no es cierto? Podemos generar gráficas que usualmente nos dan mucha información. Por ejemplo, puedo tener gráficas de presión contra volumen y lo voy a poner específico, ¿sí? Lo voy a poner más chiquito para que sea específico, o con presión volumen total, ¿cierto? Así, presión volumen total. Puedo tener diagramas de presión contra entalpía, presión contra energía interna, y puedo hacer
N propiedades con respecto a la presión y con respecto a la temperatura. Temperatura volumen, temperatura energía interna, temperatura entropía. Y vamos a tener muchos diagramas. ¿Por qué es tan importante y casi siempre estos son los que aparecen en los libros? Este en su defecto, si no estamos hablando con respecto a la masa. Casi siempre, como yo les decía a ustedes, la energía, ¿cierto?, depende de la masa que esté fluyendo. Si va harta masa, pues puede estar transportando más energía que si va poquita masa. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Vamos a empezar a ver un diagrama, por ejemplo, de presión contra volumen específico. Primero que todo, ¿qué es el volumen específico? El volumen sobre la masa, o sea, metros cúbicos por kilogramo. Entonces, y pues la presión sí está en pascales o en atmósferas, con lo que esté trabajando, PSI, PSIA, PSIT, depende. ¿Listo? Pero, por ejemplo, para el caso del agua vamos a trabajar en pascales, o pues sus unidades derivadas, kilopascales.